quiero que meditemos un poco en lo que es la fe en sí. Y es que hemos escuchado muchas definiciones, quizás muchos de nosotros hemos salido de iglesias donde se nos ha dado un concepto de la fe, o hemos escuchado al mundo hablar de la fe, pero de una manera equivocada. Es común escuchar, por ejemplo, declaraciones como: debes dar un salto de fe. ¿Cuántos han escuchado eso, no? Debes dar un salto de fe. Y con el salto de fe se refiere a que uno debe de hacer algo aunque no tenga ninguna certeza o garantía de que si lo hace, saldrá bien, ¿no? Es como cerrar tus ojos y hacer lo que tengas que hacer. Es como un suicidio intelectual, un apagón cerebral y simplemente hacer las cosas. Para muchos, tener fe es creer sin evidencia, creer sin ninguna evidencia, dar un salto al vacío, es creer a ciegas, sin ningún fundamento o justificación. Y algunos han llegado a ver la fe de esa manera, malinterpretando algunos pasajes como San Juan 20:29, donde el Señor Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. O también 2 Corintios 5:7, donde dice: por fe andamos, no por vista. O Hebreos 11:1, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces se relaciona como no ver a creer a ciegas, creer sin ningún fundamento. Pero esta no es un entendimiento, este no es un entendimiento correcto de lo que es la fe bíblica. También se escucha decir o se escucha hablar del poder de la fe, ¿no? Los que hablan así, hablan del poder de la fe, ven la fe como una especie de capacidad creadora de realidades. No, es que si tú crees algo firmemente, eso va a pasar. Se han escuchado también, ¿no? Si tú crees algo y te convences, lo que tienes que hacer es creer algo firmemente, repetirlo en tu mente: creo que esto, creo, y entonces eso va a pasar definitivamente. Es como una magia. Te dicen, lo único que tienes que hacer es creer. Pero vamos a mirar entonces qué es lo que realmente enseña la Biblia acerca de la fe. En la Biblia, la fe es un término que se usa para aludir por lo menos dos cosas. Quiero que me acompañen a leer Judas, versículo 3. Y en Judas, versículo 3, se usa la fe en el sentido de el conjunto de enseñanzas o doctrinas cristianas. Muchas veces la palabra fe se usa para referir al evangelio mismo, al contenido del evangelio. Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí la fe que ha sido una vez dada a los santos no se refiere a la acción de creer, sino al conjunto de doctrinas, al evangelio mismo. Hay que contender por la verdad del evangelio. Otros ejemplos de este tipo de connotación que tiene la fe está en Gálatas capítulo 1:23, donde Pablo dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora predica el evangelio, ¿no? Primera de Timoteo 4:6 también dice: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, este primer sentido de la fe, como les decía, tiene que ver con el contenido de las doctrinas y enseñanzas que se creen. De hecho, cuando nosotros hablamos de una confesión de fe, es de este tipo de fe de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí en la confesión de fe lo que tenemos son las doctrinas y creencias que nosotros, en este caso los bautistas, creemos que es lo que enseña la Biblia, ¿cierto? Ahora, el segundo sentido en el que la Biblia nos habla de fe es el sentido más aludido, y es en el sentido de creer o confiar. En Romanos capítulo 4, versículo 5, Pablo dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vemos aquí que la palabra creer se usa de manera invariable con la palabra fe, ¿no? También en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, haciendo como un resumen, vamos a mirar
lo que la fe no es. A veces nosotros podemos llegar al entendimiento de algo no porque podamos definir lo que es, sino también porque podemos saber lo que no es. No es. De hecho, muchas de las cosas que nosotros decimos de Dios tienen esa connotación de aludir a lo que Dios no es. Un atributo de Dios, por ejemplo, es que Dios es infinito, ¿verdad? ¿Y aquí qué estamos diciendo con que Dios es infinito? La palabra in es una negación, es decir, Dios no es finito. Simplemente estamos diciendo, nosotros conocemos las cosas que son finitas, pero Dios no es así, Dios es infinito, ¿sí? También nosotros hablamos de que Dios es inmortal. Sabemos que todas las cosas en el mundo perecen, mueren, ¿no? Entonces nosotros entendemos lo que son las cosas mortales, pero entonces vamos a decir Dios no es mortal, es decir, Dios es inmortal. Entonces a veces nosotros llegamos al entendimiento de las cosas no porque podamos definir lo que es, sino lo que no es, también ayuda. Entonces, vamos a ver que la fe no es credulidad. La fe no es credulidad, no es creer algo sin ninguna base o justificación para hacerlo, es decir, creer porque sí. No es una fe ciega, reiterando, e irracional, no es este salto de fe ciego. Tampoco la fe es optimismo, no es como autoafirmarse o convencerse a sí mismo de algo, aunque eso sea mentira. Eso se llama autosugestión, cuando yo me convenzo a mí mismo de algo, aunque sea falso. Muchas personas, de hecho, tienen fe en la fe, y esto se llama fideísmo, fe en la fe. Creer firmemente en algo que es falso, y atención a esto, no hace que algo sea verdadero. Tú puedes creer con todas tus fuerzas algo, pero si ese algo es mentira, eso no va a hacer que aquello en lo que estás creyendo sea verdadero. Y un ejemplo de esto lo tenemos en 1 Corintios 15, 12 al 20. Y quiero que me acompañen allí. Allí Pablo está hablando de la resurrección en el contexto y él dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tú crees que Cristo resucitó, pero el hecho histórico es que Cristo no resucitó, por más que tú creas que sí resucitó, tu fe es vana, tu fe no va a hacer que Cristo haya resucitado. Es decir, que tú puedes creer en algo firmemente, pero si esa fe no está basada en la verdad, tu fe es vana. ¿Sí? También sigue diciendo Pablo, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, nuestra fe es legítima porque es un hecho real que Cristo resucitó. Amén. Ahora, la sinceridad tampoco es suficiente. La sinceridad tampoco hace que algo sea verdad. Tú puedes tener una fe sincera, pero si esa fe no está en la verdad, sigue siendo vana, por muy sincero que tú seas. Pablo habla de la sinceridad que tienen los judíos en su creencia en cuanto a la justificación. Dice Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está diciendo, Israel está perdido, pero yo oro y anhelo que ellos sean salvos. ¿Por qué anhela esto Pablo? Dice versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos tienen celo de Dios, todo lo que ellos hacen, lo hacen como para Dios, como para agradar a Dios, ¿no? Ellos son firmes en sus convicciones. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia. Este celo no es conforme al verdadero conocimiento, no es conforme al conocimiento de la verdad, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, como vemos, por muy sincero que alguien pueda sostener una creencia, si esa creencia no es conforme a ciencia, no es conforme al verdadero conocimiento, entonces está perdido tristemente.
Ahora vamos a mirar lo que la fe sí es. Y aquí vamos entonces a entrar un poco en lo que es la doctrina de la fe salvadora. La noción bíblica de la fe incluye 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Y quiero que nos los aprendamos. El primer elemento es referido con la palabra notitia. ¿Cuál es la palabra? Notitia. Y la palabra significa o alude al conocimiento. Alude al conocimiento. Es entender el contenido de la fe. Yo necesito conocer aquello que voy a creer. La segunda palabra, el segundo elemento es ascensus. ¿Cuál es? Ascensus. Y ascensus se refiere al asentimiento. Ya he conocido una proposición, pero ahora yo juzgo esa proposición y digo sí, eso es verdad. Entonces asiento ahora eso que conozco. ¿Vamos bien hasta ahí? Notitia, ascensus, conocimiento, asentimiento, y el otro elemento es fiducia. ¿Cuál es ese? Fiducia. Y la fiducia refiere a la confianza o a la apropiación. Yo ahora tengo un conocimiento, afirmo que ese conocimiento es verdadero, pero no solo eso, sino que además me apropio de ese conocimiento. Ese conocimiento que yo sé que es verdad cambia mi manera. Yo pongo toda mi confianza en ello. Cualquier tipo de fe que no tenga estos 3 elementos no se corresponden con la fe viva de los salvos, con la fe bíblica. Veamos, en primer lugar, el elemento del conocimiento. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ustedes se lo saben, ¿cierto? Será salvo. Así que esa es una garantía del Evangelio. Todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesús será salvo. Sin embargo, en los versículos siguientes, en el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, la secuencia lógica que nos da Pablo aquí es: para invocar el nombre del Señor, primero hay que creer, ¿cierto? Pero para poder creer, primero hay que oír. Es decir, primero hay que oír, lo que implica recibir un conocimiento. Y para oír, evidentemente, se ocupa de quien les hable o les predique. Así, hermanos, para que haya fe, debe haber conocimiento. Sin el conocimiento no puede haber fe. Por eso en los versículos siguientes se nos dice, el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El conocimiento necesario se nos es dado, según este versículo, mediante la palabra de Dios, el Evangelio, la predicación del Evangelio, la exposición de la palabra de Dios, de los hechos y la persona de Cristo. Así que vamos viendo que la fe bíblica no es una fe basada en la ignorancia, sino que por el contrario es una fe basada en el conocimiento. Vayamos por favor a Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Juan capítulo 20, 30 al 31. Es interesante lo que el apóstol deja registrado aquí. Él dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, ¿para qué? Wow, estas se han escrito esto, todo lo que yo he recopilado, dice Juan, se ha escrito con el propósito de que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vemos que de hecho el testimonio de las Escrituras tiene ese propósito de traernos a nosotros el conocimiento necesario para poner nuestra fe en Jesús. Amén. Yo necesito, decía Spurgeon, yo necesito ser informado de un hecho antes de poder creerlo. Yo creo en esto, yo creo en aquello, pero yo no puedo decir que creo en una gran cantidad de cosas de las cuales ni siquiera me he enterado. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces vemos de nuevo este elemento: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, mis hermanos, la fe no es algo ciego, pues la fe comienza con el conocimiento.
El siguiente elemento, después de notitia, conocimiento, ¿cuál es el segundo elemento? Ascensus. Y ascensus alude al asentimiento. No basta, mis hermanos, con conocer u oír hechos. Hay que reconocerlos como verdaderos. Y este es el otro elemento de la fe salvadora. Ella cree como verdadero todo lo que enseña la palabra de Dios. La verdadera fe no es selectiva. No dice, bueno, yo creo que la palabra de Dios se compone de 65 libros. ¿Sí es así? No. ¿Cuántos son? 66. Con la fe salvadora viene esa confianza en que estos 66 libros, como lo vieron en las clases pasadas, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios. En Hechos, capítulo 24, versículo 14, Pablo dice ante el gobernador Félix lo siguiente: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Vemos aquí que la fe de Pablo no era selectiva, sino que la fe de Pablo era universal con respecto a la palabra de Dios. Él no dice, yo creo algunas cosas de lo que dice la ley y los profetas, sino él dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces la persona que tiene la fe salvadora reconoce con Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra es theopneustos y alude de hecho a que esta palabra ha sido exhalada por Dios. Así que con la fe salvadora viene toda la confianza en que esta es la palabra de Dios completamente. El Salmo capítulo 19, versículos 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora bien, mis hermanos, los dos elementos anteriores, conocimiento y asentimiento, se encuentran en la fe salvadora, pero no son exclusivos de ella, ni tampoco son suficientes. Hay quienes cuentan con conocimiento y asentimiento sin aún ser salvos. Tal es el caso del mismo diablo, según describe las Escrituras en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice Santiago 2, 19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pregunto, ¿el diablo sabe que Dios existe? Sí. Por lo tanto, el diablo sabe que eso es verdad. Sin embargo, el diablo no tiene una confianza en Dios, no se somete a Dios. Así que la fe falsa puede llegar hasta este punto. Él puede tener conocimiento, puede escuchar, puede reconocer eso que escucha como verdadero y sin embargo no poner su confianza en ello. ¿No les parece terrible eso? Tenemos ejemplos de esto, de personas que llegaron a este punto en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos, y vea la palabra, muchos creyeron en él, muchos creyeron en Jesús de los gobernantes, dice la palabra, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces ellos reconocían que Jesús era el Mesías, creyeron en él, sabían que esto era verdad, pero aún así no pusieron su confianza en Jesús, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. De hecho, cuando Nicodemo va a Jesús de noche, según nos dice Juan capítulo 3, dice en el versículo 2, Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Así que vea que cuando Nicodemo viene, él en nombre de muchas otras personas dice, nosotros ya sabemos que tú has venido de Dios, porque es que las cosas que tú haces testifican de que Dios está contigo. ¿Vemos eso? Sin embargo, muchos, a pesar de que ya sabían que realmente Jesús era el enviado de Dios, no
ponían su confianza en Él. Entonces, hermanos, fiducia implica una confianza y una dependencia personal. Podemos creer que una silla va a soportar nuestro peso, pero no exhibimos una confianza personal en la silla hasta el momento en que nos sentamos sobre ella. De la misma forma, aquel que tiene la fe salvadora no solo tiene conocimiento de lo que se dice de Jesús como Salvador, no solo cree que eso que se dice de Jesús es verdad, sino que también se aferra a Él con todas sus fuerzas, descansa en Él para su salvación y se somete completamente a su señorío. Esta fe se abandona a Él, se abandona a Cristo. Esta fe se ve reflejada de nuevo en la vida de Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo sabía que en lo único que él podía confiar para su salvación era en Cristo, ya no en la ley. La fe que justifica es una fe viviente, no una mera profesión hueca de la fe, sino que la fe es una confianza personal que acepta únicamente a Cristo para su salvación. Ahora, mis hermanos, ya que hemos visto los elementos de la fe salvadora, debemos mencionar que esta fe no se encuentra naturalmente en el hombre, sino que ella halla su origen en Dios. Esta fe es efectuada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pablo enseña que los que tienen fe se les ha concedido el poder creer en Cristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 27. Pablo dice allí: solamente que os comportéis, hablando con los efesios, os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Verso 29, Efesios 1:29. Porque a vosotros, dice Pablo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces Pablo está diciendo, a causa de Cristo a ustedes se les han concedido dos cosas. Una, que crean en Cristo, y otra, que padezcan por Él. De la misma manera. Entonces vemos aquí que el hecho de que alguien pueda creer en Cristo de esta manera salvífica es algo que se le es concedido, no es algo que sea propio de su persona. También dice en Efesios capítulo 2, verso 8, un texto muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, la palabra esto no solamente se refiere a la fe en este caso, sino a todo lo que se ha dicho anteriormente, es decir, la salvación por gracia a través de la fe. Todo esto es don de Dios, esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Así que la Biblia enseña que no es propio del hombre, mis hermanos, creer para salvación. Aunque es el hombre quien cree, esta facultad no es intrínseca al hombre. La fe salvadora es un don, un regalo, un favor divino. No debe ser vista como el resultado del esfuerzo o el logro humano, sino que es algo que únicamente da Dios. Y es por eso que nosotros encontramos afirmaciones como la que vemos en Juan 6:37, cuando Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús está diciendo que aquellos que vienen a Él son aquellos que son dados por el Padre. En el versículo 44 de este mismo capítulo, Él dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que nadie por iniciativa propia naturalmente puede desear a Cristo, puede venir a Cristo. Aun cuando Cristo les sea predicado, les sea enseñado, la confianza en Cristo es algo que solamente proviene de Dios. Es una obra que Dios puede romper ese corazón endurecido y poner un nuevo corazón de carne
que de nuevo vea la gloria y la suficiencia que hay en Cristo para salvación y entonces pueda aferrarse a Él completamente. Hechos 13 al 48 también se nos dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es interesante, porque aquí nos dice que creyeron todos, pero esos todos se corresponden con los que estaban ordenados para vida eterna. Algo que, de nuevo, depende únicamente de la elección soberana de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven eso? Cualquiera puede tener fe, cualquiera puede tener una fe sincera, cualquiera puede tener una fe firme, pero el hecho de que alguien tenga una fe en la verdad es algo que únicamente proviene de Dios. Esa fe, esa confianza en la verdad revelada. Recuerde que la verdad, ¿quién es el que la revela? El Espíritu Santo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo, las personas caídas tienen el entendimiento entenebrecido, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no pueden alcanzar por sus propios medios esta fe salvadora. La fe que resulta en salvación es aquella que está puesta en la verdad. Y es el Espíritu Santo quien revela la verdad y quien da el conocimiento de Cristo y convence al mundo. Dice 1 Corintios 12:3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar, escuche eso de nuevo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La única forma de que alguien pueda ver a Jesús y reconocerlo y someterse a su señorío, reconocerlo como el Salvador, es porque el Espíritu Santo haya obrado en su corazón. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La fe entonces es la obra de la gracia de Dios en nosotros. La gracia es la primera y la última causa de la salvación. Recuerde que aunque nosotros hablamos de la fe salvadora, no estamos hablando de que la fe tiene el poder de salvarnos. Recuerde que nosotros no creemos en el poder de la fe. Vemos de hecho cuando se describe la fe en la Biblia, se describe como un medio. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos. Esto sí es causa, ¿cierto? Es por la gracia que somos salvos, por medio de la fe. Entonces la fe es un medio instrumental por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios. La fe, valiosa como es solamente una parte importante de la maquinaria empleada por la gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero es por gracia. Ahora, mis hermanos, otra verdad acerca de la fe salvífica es que esta fe dada inicialmente por el Espíritu Santo, cuando nosotros podemos ver a Cristo suficiente como es, aunque esta fe inicial es suficiente para ser salvos, debe de madurar y crecer. Esta fe, como de hecho también nos dice la confesión, puede variar. En algunos momentos nosotros podemos tener una fe débil, o en algunos momentos podemos estar fortalecidos en fe, tener gran fe. Sin embargo, ya sea débil o fuerte, esta fe siempre se va a diferenciar sustancialmente de la fe falsa. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La fe entonces, mis hermanos, puede ser fortalecida y debe ser fortalecida por nosotros. De hecho, en la Biblia nosotros constantemente, aún siendo salvos, se nos insta a crecer en fe, a orarle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, como dice Lucas capítulo 17, versículo 5. Pero dice también 1 Pedro 2:2. Una pregunta legítima, ¿no? ¿Cómo tengo yo medios por los cuales pueda aumentar mi fe? Ciertamente que sí, ¿no? 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A falta de fe, mis hermanos, antes de nuevo, cuando uno quizás
En congregaciones pasadas, cuando uno se encontraba débil en la fe, las personas lo que le decían es, tú lo que tienes que hacer es creer. Es decir, la falta de fe lo que tienes que hacer es creer, tener más fe. Pero ¿cómo tú puedes tener más fe? Ya que hemos identificado que uno de los elementos de la fe es el conocimiento, entonces la manera en la que yo puedo aumentar mi fe es aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Por eso es que se nos insta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche espiritual, crezcáis para salvación. Hechos 20:32 también dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que vemos que, de nuevo, la fe puede ser aumentada por los medios de gracia, tales como la palabra, tales como la oración. El hecho de congregarnos aquí es importantísimo. La confesión también nos va a decir que nuestra fe es aumentada por la actividad del bautismo, ¿no? Y por el hecho de participar de la cena del Señor. Nosotros estamos viendo ante nosotros cómo se ilustra el hecho de que Cristo ha muerto por nosotros, ha entregado su cuerpo, su vida por nosotros. Estas cosas claramente aumentan nuestra fe, fortalecen nuestra fe, y por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos, porque es aquí donde nosotros experimentamos estas cosas. Aunque no sea tu bautismo, no sé si usted lo ha experimentado, pero tú ves el bautismo de otra persona y eso fortalece tu fe, ¿verdad? Estás viendo cómo Dios obra, cómo Dios está salvando a las personas por su pura gracia. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí evidentemente Jesús se está refiriendo a sus apóstoles y les dice, ustedes son hombres de poca fe. Pero también en Mateo capítulo 8, versículo 10, esto para evidenciar que la fe puede tener varios grados, también dice, Hechos en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces vemos que la Biblia nos muestra que hay estos grados de fe. También dice Romanos capítulo 4, del 19 al 20, hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Entonces vemos ese contraste. No se debilitó en fe, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, algo característico de la fe verdadera es que ésta siempre resulta en victoria. Lucas capítulo 22, 31 al 33, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así que, mis hermanos, nuestra fe también está segura en el Señor. Nuestra fe, la fe salvífica, no es algo momentáneo, no es algo temporal, que de hecho esta sí es la fe falsa. La fe falsa se caracteriza por eso. El libro de Hebreos, por ejemplo, nos habla de este tipo de fe, ¿no? De que algunos fueron iluminados, pudieron ver en un momento, pero retrocedieron. Vemos que la fe falsa, que es caracterizada y está en aquellos que apostatan de la fe, es temporal. Pero la fe salvífica está segura en Cristo. Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe nunca falte. ¿No les parece eso algo glorioso? También dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar algunos dardos de fuego del maligno. ¿Sí dice así? No, dice todos los dardos de fuego. Entonces vemos que esta fe siempre resulta en victoria. Básicamente, estas son algunas de las afirmaciones que nosotros encontramos en la confesión de fe. Nosotros vemos en el capítulo 14 que se nos señala esto, y quise primero aludir a la Biblia para que veamos
que cuando hablamos de una confesión de fe, no estamos leyendo aquí y luego yendo a la Biblia para sustentar algo que está aquí, sino que por el contrario, lo que está aquí sale de la enseñanza de la Escritura. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es que alguien ha determinado esto es verdad y ahora nosotros tratamos de justificar esto en la Biblia haciendo maniobras exegéticas, sino más bien que si tú vas a la Biblia puedes encontrar que estas son verdades y lo que tenemos aquí es la expresión de esas verdades que la Biblia ya enseña. Eso es muy importante. La gracia de la fe, párrafo 1, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra ¿de quién? Del Espíritu de Cristo en sus corazones. Entonces vemos aquí lo que vimos en la Escritura, que la fe salvífica es algo que proviene directamente de Dios, es una gracia de la fe, como dice en la primera línea. Además de eso dice, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Entonces es a través de la palabra que el Espíritu Santo nos otorga la fe. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También dice por la cual, es decir, por esta misma palabra y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esta fe aumenta y se fortalece. Por esta fe el cristiano cree, dice el párrafo 2, que es fidedigno. ¿Algunas cosas reveladas en la palabra? No, todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora. La fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta siempre victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Amén.